¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Tengo un gran gozo de poder compartir en esta mañana la palabra del Señor. Y antes de comenzar, los invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Palabra que es nuestro alimento espiritual, palabra que guía, que alumbra, que ilumina nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu, Señor, pueda resplandecer en nuestros corazones, Señor, para recibirla con humildad, Señor, y con el conocimiento, Padre, que requerimos, Señor, para aprender más de ti, de conocerte más, Señor, y poder en todo tiempo poder glorificar tu nombre. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos alumbre, Señor, y esté en todo momento con nosotros. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hoy continuamos con el estudio de Juan. Estamos en el capítulo 7. Y antes de comenzar los versículos que nos tocan hoy día, haremos un pequeño resumen de lo que vimos en la entrega anterior. En la entrega anterior, el estudio anterior fue Juan 7 del 25 al 39. Haremos un pequeño recuerdo de este estudio. Jesús impartía la enseñanza de la palabra de Dios en el templo, con motivo de la fiesta de los tabernáculos o Sucot. Fiesta, como bien sabemos, también es llamada fiesta de las enramadas o cabañas y recuerda la fidelidad de Dios durante la peregrinación de Israel en el desierto. Fiesta que dura 7 días y es durante esta celebración que Jesús, el último día de la celebración o gran día, declara a los presentes la siguiente palabra. Juan 37, 37 y 38. El Señor dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien, esta hermosa palabra declara Jesús. Hace una invitación a venir a él, a todos los sedientos, y beber del agua viva. El agua viva que Jesús ofrece es el Espíritu Santo, quien trae vida espiritual, consuelo, fortaleza a quienes creen en él. Además, está profetizando la venida del Espíritu Santo, que solo ocurrirá después de su muerte, resurrección y ascensión. Bien, esto fue lo que vimos la semana anterior. Ahora estudiaremos Juan 7, de los versículos 40 al 53. División entre la gente. Versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: ¿verdaderamente este es el profeta? Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?
Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Muy bien, veremos ahora de versículo en versículo. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. El término multitud se refiere al número grande de personas, muchedumbre, abundancia. La multitud seguía a Jesús por varias razones, algunas nobles, otras egoístas. Entre ellas, número 1, ver los milagros que hacía Jesús, como sanar a los enfermos. Número 2, satisfacer las necesidades que solo él podía realizar, como liberar a los endemoniados. Número 3, creer que era él el Mesías, el Hijo de Dios. Número 4, cubrir sus necesidades básicas. Número 5, creían en él como el Mesías político, terrenal, que nos iba a liberar del yugo romano, entre otras cosas. La multitud, al oír las palabras de Jesús, se decía: ¿él es el profeta? Creencia basada en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18, versículos 15 y 18, cuando Jehová habla a Moisés y le dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Versículo 41. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Otros de la multitud decían: este es el Cristo. Como sabemos, Cristo proviene del griego antiguo Christos, que significa ungido. Christos en hebreo es Mashiach, que significa también ungido. En el cristianismo, Cristo es un título que se aplica a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho. Muchos judíos de este tiempo pensaban que el profeta y el Cristo eran dos personas diferentes, pero Jesús fue ambos, el ungido y el profeta. Por otra parte, también discutían sobre su procedencia. Jesús gran parte de su ministerio lo desarrolló en la región de Galilea. De hecho, ahí tenía su centro de operaciones, específicamente en la ciudad Galilea llamada Capernaum. En Mateo 4, 23, 24 lo describe muy bien
en cuanto dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. El ministerio de Jesús en Galilea llevó a los judíos a creer equivocadamente que Galilea era la procedencia de Jesús desde su nacimiento. Versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Según la profecía mesiánica de los judíos, el Cristo nacería en Belén, al sur de Jerusalén, en el centro de Judea, tal como dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También Jeremías 33:15 dice: en aquellos días que en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Por ser la ciudad de David, 1 Samuel 16, del 1 al 4, Belén tenía importantes connotaciones mesiánicas. Por una parte, algunos creían que Jesús venía de Galilea y por tanto cuestionaban a Cristo por la condición de su procedencia. Proféticamente tenía que nacer en Belén, pero ignoraban que efectivamente Jesús había nacido en Belén. Así se suscitó mucha división entre la multitud por causa de él, y por consecuencia algunos quisieron prenderle. En versículos 43 y 44. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. La palabra disensión significa contienda, riña, altercado. La Escritura específicamente en el Nuevo Testamento menciona que a causa de Jesús vendrían muchas disensiones entre sus seguidores. Así lo verificamos en 1 Corintios 11:19, en Lucas 12:51 y en Mateo 10:35. Por ejemplo, en Lucas 12:51 dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Los tiempos de su vida, muerte y resurrección estaban establecidos, por tanto, ninguna circunstancia podía cambiar esta realidad. Juan 2:4 o Juan 6:15 lo especifican claramente. En las Escrituras Jesús deja de manifiesto su propósito y así actuó. En este caso en particular, nadie pudo echar de mano porque su tiempo estaba determinado por Dios y fue guardado por él. En el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Un alguacil era un funcionario judicial subalterno que ejecutaba las órdenes de los juzgados y tribunales, como auto de prisión o arrestos, mandamientos de ejecución, embargos y otros actos judiciales. Se diferenciaban del juez en que éste era de nombramiento real y el alguacil del pueblo o comunidad que lo elegía. Anteriormente, en el versículo 32, los alguaciles habían sido enviados por los principales sacerdotes y fariseos en representación del concilio para arrestar a Jesús. Mandar a arrestar a Jesús implicaba que éste era un malhechor. Con esta medida, los líderes esperaban desalientar a la gente
para que nos siguiera Jesús. Contrariados estaban con ellos porque no lo habían detenido. Versículo 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los alguaciles escuchaban a muchos hombres enseñar en el templo y reconocieron que la enseñanza de Jesús era distinta y se admiraban de ella. Mateo 7, 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no había recibido ninguna educación rabínica formal, pero su enseñanza y autoridad derivaban de Dios. Mateo 7, 28, 29 lo confirma. Versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? De las palabras de los fariseos, cuando dicen también habéis sido engañados, dan a entender que los alguaciles tuvieron una impresión positiva acerca de Jesús, sobre todo cuando escucharon las últimas palabras de Jesús, cuando dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Deben haber quedado impactados de la palabra de Jesús, más aún cuando fácilmente podrían haber dicho que al apresarlo hubiesen provocado un motín en el templo. Realmente los alguaciles reconocieron que nadie hablaba como Jesús y se referían a su doctrina. Por otra parte, los fariseos le enrostran que ni los gobernantes ni fariseos han sido engañados por él. Aquí los gobernantes son los principales entre los judíos y el concilio, órgano directivo de los judíos. Versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Este comentario despectivo sobre esta gente que no sabe la ley revela el desprestigio arrogante de los rabinos por la gente popular, las multitudes iletradas. Afirman que están confundidas acerca de Jesús, y no solamente porque no conocen la ley, sino porque están bajo la maldición de Dios. Versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo, el mismo quien había ido de noche al encuentro de Jesús en Juan 3, 1 y 15, como fariseo, les exhorta con una palabra de advertencia. Las leyes en el Antiguo Testamento mandaban a investigar a fondo las acusaciones y juzgar con justicia. Ellos mismos estaban transgrediendo su propia ley. Deuteronomio 1, 16, 17 lo expresa claramente. Cuando dice: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. También más adelante, en otra situación, Gamaliel reiteraría al Sanedrín el pedido de ser justos. En Hechos 5, versículos 34 y 39. Versículo 52.
Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En esto los fariseos le dicen a Nicodemo, le preguntan si también él era Galileo. Se esperaría que su condición de religiosos y estar sujetos a sus ordenanzas atendieran el requerimiento de Nicodemo de conocer los hechos antes de condenar a Jesús. Pero contrariamente, lo acusan también de ser Galileo y formar parte de su clan. Contrariamente a lo que pretendían afirmar los fariseos, también hubo profetas originarios de Galilea, como por ejemplo Jonás. Segunda de Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat, Efer, región de Galilea. Nahum 1:1. Profecía de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, ciudad que se cree que estaba en Galilea, en el lugar donde después se construyó la ciudad de Capernaum. Contrariamente, los fariseos afirman algo que desconocen, y ese con intencionalidad o ignorancia. Solo les motivaba el desprestigiar y negar a Jesús como el Mesías. Muy bien. Una reflexión final, ¿cierto?, de este estudio que acabamos de entregar. Nos permite establecer algunos hechos importantes. La división de las multitudes por causa de Jesús. Para unos era el profeta, para otros el Cristo. Y lo aceptaban siempre y cuando su procedencia fuera de Belén y de la descendencia de David. Otros lo validaban porque venía de Galilea, asumían que era un impostor y por lo tanto le querían apresar. Así ocurrió durante la vida de Jesús en la tierra y es así como sigue ocurriendo también hasta hoy, donde Él es presentado fielmente, así que a disección, uno lo niega, otros le quieren quitar todo valor y reducirlo a un simple hombre religioso. Para los sacerdotes y fariseos, todos los demás estaban errados, engañados, confundidos y malditos bajo maldición. Solo ellos estaban libres del engaño y la maldición, que daba de manifiesto su arrogancia y su verdadero propósito para con Jesús y su falta de conocimiento de la Escritura, aunque la usaban para sus propios intereses mezquinos. En el centro de toda esta división está Jesús y las palabras declaradas por los alguaciles. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Es sin lugar a dudas el eje central de este estudio. Las palabras de Jesús reflejan al ungido de Dios, cuya singularidad es causante de toda la división y recriminación en el mundo. 1 Corintios 11:19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensión, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esta palabra lo dice todo. ¿En qué lado estás tú? ¿En el lado de los aprobados o en el lado de los reprobados? ¿En el lado de los salvos o en el lado de los condenados? Querido hermano, esta es la palabra del Señor. Y la verdad es que es clara, precisa. La disensión muchas veces es necesaria para determinar cuáles son los aprobados, cuáles son los que
estar del lado del Señor. Y terminando este estudio, les invito a aquellos que aún no conocen al Señor, les invito a compartir conmigo una oración para que Jesús venga a morar en su vida, a morar en su corazón. Les invito a que puedan repetir conmigo la siguiente oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo mi corazón por toda falta, pecado, transgresión. Y te pido, Señor, que me perdone. Recibo a Jesucristo como mi Señor y único Salvador. Y te pido, Señor, que guíe mi vida de hoy en adelante junto a tu Espíritu Santo. Te doy gracias y te bendigo, Señor, de todo mi corazón. Amén. Muy bien, como también es importante que podamos orar por la iglesia, por los hermanos, que están muchos de ellos en persecución, muchos de ellos también en circunstancias de aflicciones, de enfermedades. Por lo tanto, oremos por ellos. Señor, Padre, te damos gracias en primer lugar porque tú eres Dios. Dios que está presente, Dios, Señor, que envió a su Hijo Jesús por la salvación de cada uno de nosotros, para justificarnos, Señor, y para venir también, Señor, Padre, por medio de tu Espíritu, Señor, a buscarte cada día, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, tú guíes al hombre y lo mire, Señor, en nuestro corazón. Nos permita, Señor, Padre, venir, Señor, a Jesucristo cada día. Nos permita, Señor, conocerte más, Señor, a través, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu. Que tú guíes, Señor, tú alumbres nuestro camino. Nos fortalezca por tu palabra. Sea por ella, Señor, seamos santificados, Señor. Padre Santo, que en esta hora tú guardes, Señor, a cada uno de tus hijos. Señor, bajo tu presencia, Señor, bajo tu gracia, bajo tu amor. Y que cada día, Señor, siempre tú guíes, Señor, nuestra vida, Señor. Y en todo, Señor, siempre en nuestro corazón esté el deseo de glorificable, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que tengan un hermoso día y tengan una semana muy bendecida.